encuentro en la calle de Guatemala, en este Museo del Cacao y Chocolate, para aprender un poquito más sobre lo que este producto ha representado en la cultura mexicana. La calle de Guatemala está atrás de Catedral, en el centro de la Ciudad de México, como podemos observar, y allá al fondo estaría el Templo Mayor. Entonces, vamos a aprender un poquito sobre lo que representa este museo. Acompáñenme. ¿Tu nombre? Perla González. ¿Y aquí dónde es? ¿Cómo? ¿Dónde nos encontramos? Estamos en el Museo Checo Story Zafán. ¿Está abierto de qué horas a qué horas? De lunes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Y le recomendamos hacer su experiencia 4:30, ya que el recorrido es 1:30 aproximadamente. Los invito a que visiten nuestro museo. Estamos en Guatemala 24, zona centro, atrás de la catedral. Saludos a Tampico, chicos, los esperamos. Podemos observar diferentes formas, estilos en su preparación. Cómo llegó el cacao a Europa. Dice traído a Carlos V por Hernán Cortés en 1528. El cacao en grano permaneció bajo el monopolio del Imperio Habsburgo durante más de un siglo y luego empezó a cruzar fronteras. Y hay un mapa en diferentes tiempos, cómo llegó finalmente a Europa. Y bueno, también en inglés. El gran estilo de las diferentes monarquías. Aquí vamos a tocar a ver qué aparece. Bueno, vemos que son diferentes formas que se utilizaban en las monarquías. Como podemos observar, inicialmente fue tomado solamente por la monarquía, los príncipes, hasta que finalmente llegó al pueblo. Interesante. Cómo al chocolate y al cacao se le agregó el azúcar cuando este entró en América para darle un mejor sabor. Diferentes instrumentos que se utilizó en la cocina. Y aquí un poquito de historia de Hernán Cortés en su llegada al Nuevo Mundo. Y finalmente conquista Carlos V, seguramente cómo se transportó, como si anduviéramos en un viejo navío. Está moviéndose la embarcación para llegar finalmente, bueno, inicialmente fue
a España. ¿Cuánta historia tiene el cacao? Ahora nos encontramos en esta sala con los diferentes utensilios. Por ejemplo, esta data del México de 1900. Esta del México de 1800. Los instrumentos que se tenían para moler y servir el cacao. Los drinks. Y continuando con la sala, diferentes formas, estilos de cómo se conocía el cacao como una bebida sagrada, que inicialmente solamente los sacerdotes y emperadores tomaban de él. Aquí una representación de Hernán Cortés. Y a su derecha Moctezuma Xocoyotzin, cuando le dio la bienvenida y conoció a Hernán Cortés el cacao y bueno, se enamoró del gusto y del sabor. Diferentes instrumentos en la molienda que son cantidad de formas, tamaños. Dice mate precolombiano, 1400, 1500. La historia de los metates. Aquí vemos cómo se está cociendo el cacao, diferentes granos. En los pueblos del sureste mexicano, donde se agrega diferentes formas y sabores para darle un toque exquisito. Y la molienda. Y bueno, se requiere mano, muñeca, músculo para finalmente producirlo. Aquí observamos también diferentes tipos de metates, algunos muy rústicos, como que de piedras volcánicas, formas y tamaños para servirlo. Y aquí los diferentes molinillos, algunos de la época, imágenes de pueblos del sureste como son los mayas, aquí sirviendo en diferentes vasijas, hasta molinillos extremadamente grandes. Dice paletas para, inclusive dice molinillo con incrustaciones óseas y molinillos modernos. Y aquí en la producción de el molinillo, cómo se hace artesanalmente. Interesante historia que hay que apreciar y valorar. Ahora me encuentro en esta sala donde están los orígenes prehispánicos del cacao, donde todo esto fue escrito en los diferentes códices, porque antes no había escritura, sino solo había representación de imágenes y símbolos. Ese es el Códex Náhuatl y este es el Códex Borgia. Y bueno, algo que se tenía como muy sagrado para las culturas mexicas era la serpiente emplumada, Quetzalcóatl.
diferentes grabados, los sacrificios para extraer el corazón en el templo mayor. Las semillas de cacao ofreciendo a los dioses en los pueblos prehispánicos. Y bueno, no se le permitía al pueblo consumirlo. Solamente era para los emperadores. Podemos recorrer diferentes códices, como el Borbonicus, que hablan de la historia del cacao. Hay tanto que aprender. Este video nos muestra cómo en los barcos españoles, las diferentes carabelas, el cacao de México llegó al mundo. Era transportado seguramente en estos grandes contenedores, sacos. Y aquí vemos el mar, el Golfo de México, inclusive el ruido de las gaviotas, el movimiento del vaivén del barco. Imaginémonos los miles de kilómetros y la paciencia de estos navegantes, llegar finalmente con la embarcación a España. Y de España pues se dio a conocer al mundo. Ahora sí, de México para el mundo. Y el emperador Carlos V. Aquí notamos tierra a la vista. Finalmente llegamos. El vaivén de las olas y tierra a la vista. Ahora este video muestra cómo el cacao se encuentra en las selvas, en el suroeste mexicano, lo que es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Cómo se encuentra, se cultiva y se empieza a tratar. Se seca al sol las semillas. Se lleva a grandes lugares. En la selva también sirve de alimentos para muchos animales que valoran porque tiene muchos antioxidantes. Es una plantación de cacao en Yucatán. Diferentes instrumentos para su cultivo. Y bueno, también hay rastros del cacao en América Central. Ya se robó varias semillas de cacao. Y en diferentes culturas, como las africanas, se valora la calidad
como producto de exportación a nivel mundial. Y se lleva a grandes fábricas para su producción industrial. ¿Aquí qué es? Bueno, aquí damos talleres, es más para que las personas hagan su chocolate y que puedan pasar un buen rato y se puedan divertir. Interesante. Sí. ¿Y tú qué sabes del chocolate? Bueno, pues yo sé manejarlo aquí, sé cómo temperarlo, sé cómo manejar las máquinas, también explicarle a la gente, también sé cómo está formado el chocolate o qué ingredientes tiene. ¿Tú eres de aquí de México? No, soy de Tizayuca. Tizayuca, Estado de México. Ajá. Muy bien. Sí. ¿Esas máquinas me puedes decir qué son? Esas máquinas temperan el chocolate. Podemos ver que de este lado está el chocolate oscuro y se trabaja a una temperatura de 31 grados. Ahorita no está temperado porque no lo vamos a utilizar. Tenemos también la máquina, la de chocolate blanco. Esta igual funde el chocolate a 45 grados y lo trabajamos a 29 grados. Igual no lo he temperado porque todavía no vamos a utilizarlo, pero eso es lo que hacen las máquinas. También tenemos otro proceso de temperar el chocolate que es en la mesa donde enfriamos. Es más o menos una mesa de mármol o de granito puede ser, pero ahí es como fundir el chocolate a 45 grados y después vaciamos 2/3 partes del chocolate. Huele en muy la rico. mesa y enfriamos. Y después levantamos, juntamos los chocolates y llega a una temperatura a la que vamos a ocupar. Igual para cada chocolate es diferente. El chocolate blanco, como le digo, se ocupa a 29 grados. Chocolate de leche se ocupa a 30 grados. Chocolate oscuro a 31 grados. Para todos es diferente. ¿Sabes utilizar el molinillo? Solo tus ancestros. Manda saludos. Saludos a Así, Tampico. Saludos a Tampico. Ahora me encuentro en la tienda de souvenirs de aquí del museo. Diferentes tipos de chocolate, estilos, formas. ¿Qué sabes del chocolate, amigo? Del chocolate, bueno, para comenzar, yo soy chocolatier, entonces sé mucho de chocolate, desde los principios de cómo se hizo, los orígenes que tiene, hasta lo más moderno, que vendría siendo distintas marcas de chocolate. Más que nada, la que utilizamos aquí es Chocolante. Chocolante es una sección de chocolate completamente mexicana, lo que quiere decir que no tiene algún otro proceso. Más que nada, nosotros nos tratamos de centrar un poco más en la cultura. Ya. Ok, entonces Chocolante es una de las principales marcas y de las primeras que hace su chocolate 100% mexicano. Se genera principalmente en Mérida, Yucatán. Se traslada a Jalisco, donde tiene centros de recolección, y a partir de ahí ya es enviado a Hidalgo para su producción completa, en donde ya se distribuye. Como les comentaba, varios de los productos que manejamos aquí son a base de ese chocolate, y más que nada el museo es parte de la interacción en cómo se fue desarrollando todo el chocolate. ¿Cuáles son sus orígenes del cacao? Del cacao vienen a partir de los mayas y algunas otras culturas de ese entonces. Era más que nada servido en ceremonias y para la realeza. Lo que se hacía era moler los granos hasta un punto en el que soltaran sus sabores y lo mezclaban con agua. De esta manera hacían una especie de chocolate o bebida a base de cacao que saborizaba
con miel o con algún otro tipo de azúcares que tenían en ese entonces. El azúcar de caña no era conocida, pero sí la saborizaban con miel o llegaban a hacerlo con jarabe de agave. Entonces, a partir de ahí se empezó a surgir, prosiguió a la colonización y la conquista de Tenochtitlán. ¿Cómo llegó a los mexicas el chocolate, el cacao? Los mexicas. Según la historia, se dice que Quetzalcóatl fue el que les dio, por así decirlo, la semilla desde la cual empezaron ellos a cultivarlo, a cosecharlo, pensando que era similar al maíz. Y cuando vieron que le podían sacar otro provecho, además de lo del maíz, fue cuando empezó a popularizarse un poco más, viendo que era un poco más difícil de cosechar, de cultivar, y por ello era más considerado de la realeza más que algo más comercial. ¿Y qué le pareció a Hernán Cortés? Al principio se le hacía raro que empezaran a mezclar este tipo de semillas, por así decirlo, con agua, por lo cual al probarlo se dio cuenta que no tenía un sabor desagradable, pero empezó con la idea, o al momento de llevarlo más bien a su lugar de origen, A fue España. cuando empezaron las ideas de ponerle especias, algún otro tipo de ingrediente extra, y fue cuando fue evolucionando un poco más. Pero en general a Hernán Cortés se le hizo algo raro que les agradara tanto esa semilla, dándolo a conocer como el oro negro de México. Y de ahí a toda Europa. De ahí a toda Europa empezó a ser más popular. Manda saludos a Tampico. Hasta luego. Espero nos puedan visitar en Chocostoy Socal. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Joshua y estamos aquí en Chocostoy Socal. Gracias. Pues con estas bonitas imágenes de este nuevo museo aquí en la Ciudad de México, damos por terminado este interesante video donde hay mucho que aprender, mucha historia sobre lo que es el cacao, el chocolate, ahora sí de México para el mundo mundial. Reportó para ustedes Alberto Valderas. Cambio y fuera. Adiós. Ok.